buenos días pequeños, estamos dando inicio a la clase de lenguaje de hoy, martes 13 de abril. Estamos trabajando con el tomo 6 de Leo Primero de Primero Básico. A propósito, hoy es la última clase que tendremos con este texto. Los invito entonces que vamos a la página 112 a revisar el ticket de salida de la clase anterior. Decía, lee y piensa. ¿Qué significan? ¿Qué significaba tacaño? ¿Lo recuerdan? Exacto, tacaño era la persona que era miserable con sus cosas, que no le gustaba compartir sus cosas, ¿ya? Y a regañadientes, ¿qué significaba regañadientes? Sí, muy bien. A regañadientes significaba que hablaba entre dientes de forma que reclamando, pero de forma que la otra persona no entendiera lo que él estaba diciendo, ¿ya? Vamos a pasar entonces a la página 114, a la clase 136, última clase de este cuadernillo, y a partir de mañana ya comenzamos con el tomo 1 de Leo Primero de Segundo Básico. Actividad 1 dice, recordemos, ¿qué le sucedió a Tejón? ¿Recuerdan qué le sucedió a Tejón? Sí, muy bien, Tejón quería una cena elegante, ¿cierto? Bueno, ahora los invito a que escuchen nuevamente el texto Una cena elegante. Recuerden que mientras más veces lo escuchamos, mejor comprendemos. Una vez que lo hayan escuchado, los invito a que comentemos. ¿Con qué animales se encontró Tejón durante su recorrido? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan qué animales eran o no? Bueno, primero se encontró con un topo que lo quería comer, ¿cierto? Para cocinar. Luego una rata, quería cocinar la rata. Finalmente un conejo. Y en algún momento estaba en su meditación diciendo que tenía tanta hambre que se comería un caballo. Y justo apareció un caballo, ¿cierto? Y claro, no se lo comió. Luego, ¿por qué el texto se titula Una cena elegante? ¿Recuerdan por qué se titula Una cena elegante? ¿Por qué creen ustedes que se llama así? Sí, muy bien, se llama Una cena elegante porque es lo que el Tejón quería y fue lo que salió a buscar y se imaginó a cada animal con el que se encontró como si fuese una cena elegante, sin pensar que lo que tenía en casa podía ser una cena elegante para otros animalitos, ¿cierto? ¿Qué significa la expresión aterrizó en su propia madriguera? ¿Qué significa que aterrizó en su propia madriguera? Bueno, aterrizar es lo que se produce después de venir volando. Uno aterriza, quiere decir que toca tierra. Y madriguera lo veremos después. Entonces, aterrizó en su madriguera. ¿Qué significa? Claro que él, después de que el caballo lo mandara de una patada, cayó justo en su madriguera. ¿Conoces otros animales que vivan en madriguera? Bueno, podemos nombrar a los conejos que conocemos que viven en madrigueras, ¿ya? ¿Y qué es una madriguera? ¿Ustedes saben qué es una madriguera? Bueno, una madriguera es un agujero, un hoyo que hacen los animalitos para poder refugiarse o esconderse. Un hoyo que hacen en la tierra generalmente. Actividad número 2. Leamos nuevamente el medio kilo de azúcar, entonces los invito a que regresemos a la página 98 y volvamos a leer el cuento medio kilo de azúcar, recordando que mientras más veces lo leamos, mejor lo comprendemos. Luego de haber leído nuevamente el texto medio kilo de azúcar, vamos a pasar a la actividad 3, donde nos dicen, ¿qué comprendimos? ¿Qué creen que pasó cuando el duende Jeromo despertó de su desmayo? ¿Qué habrá pasado cuando despertó de su desmayo después de que entendió que el pastel que estaban preparando la familia Castorín era para él y que él en vez de darles azúcar le había dado sal? ¿Qué habrá pasado entonces cuando despertó Jeromo? ¿Habrá dicho la verdad? ¿Se habrán comido ese pastel salado? Bueno. Lee y piensa, une con una línea cada texto con su propósito. En este caso nos dicen que la receta
la receta, que es lo que utilizó la mamá Castorín para cocinar ese pastel. Nos sirve para aprender, nos sirve para cocinar o nos sirve para entretenerse e imaginar. Luego viene, tienen que unir con una línea, recuerden. Luego viene el cuento. El cuento nos sirve para aprender, para cocinar o para entretenerse e imaginar. Y finalmente viene el texto informativo. El texto informativo nos sirve para aprender, para cocinar o para entretenerse e imaginar. Les voy a dar una pista. A ver, la receta la utilizamos generalmente para preparar cosas en la cocina, ¿cierto? Luego tenemos el cuento, que el cuento son historias que están hechas para que nosotros podamos imaginar las situaciones y entretenernos. Y con el texto informativo, mediante la información que nos entrega ese texto, nosotros estamos aprendiendo. Luego vamos a pasar a la página 116, donde nos dicen actividad 4. Ordenemos alfabéticamente. Lee las palabras y escríbelas en orden alfabético. Si lo necesitas, utiliza tu abecedario. ¿Ya? Si necesitan, van a utilizar entonces el abecedario. ¿Ya? En este caso tenemos castor, taxi, eucalipto, receta, krill y duende. Y tenemos entonces 6 líneas donde van a escribirlas en orden alfabético. ¿Ya? Si necesitan ver el alfabeto o el abecedario, lo pueden ver para poder ordenarlas. ¿Ya? Luego vamos a pasar a la actividad 5, donde nos dice, puedo leer y escribir. Y los invito entonces a que lean este pequeño texto de El Duende Jeromo. Una vez que hayan leído este texto, van a pasar a la página 117, donde nos dicen, ¿cómo lo prepararías? Inventa una receta creativa para celebrar las fiestas de fin de año. Puedes preparar un pastel, un jugo, un sándwich o lo que tú prefieras. ¿Qué van a preparar entonces? Elige un producto de tu región o comunidad. ¿Ya? Aquí van a escribir un borrador. O sea, este es un ensayo de la receta. Entonces, en este caso, si yo quisiera escribir un sándwich de jamón queso, ¿cuáles son los ingredientes que necesito? Necesito el pan, necesito el jamón y necesito el queso, ¿cierto? Luego en la preparación tengo que indicar cómo lo voy a preparar. Entonces tendría que yo partir el pan, luego colocar las láminas de jamón, la lámina de queso y luego tapar el pan. Y ahí estaría mi sándwich, ¿cierto? Esa sería mi preparación. ¿Qué van a preparar ustedes? Bueno, los invito, una vez que hayan completado esta parte, los invito a que pasen a la 118 y en la página 118 van a pasar limpio. La misma receta que escribieron en la página 117, esta vez la van a pasar en limpio sin agregarle esto, sino que solo van a escribir lo que está acá, ¿cierto? Sin esto. Y así quedaría su receta de forma definitiva. ¿Ya? Utilicen letra clara, recuerden que las mayúsculas van con rojo, que cuando terminan de escribir el texto ponen un punto final y aquí arribita va el dibujo de lo que van a hacer, entonces aquí debería ir la fotografía de mi sándwich. Finalmente van a pasar a la página 119 y van a completar el ticket de salida 136. Con esto estamos terminando este cuadernillo. Dice, ¿para qué se utilizan las recetas de cocina? ¿Para qué creen ustedes que se utilizan? ¿Para entretener? ¿Para aprender? ¿O para cocinar? Bueno, ahí les dejo. Eso es de la actividad que hicimos antes. Luego nos dicen, ¿qué personaje del cuento Medio Kilo de Azúcar prefieres? La mamá Castorín que hizo el pastel, Castorín que iba a conseguir los ingredientes donde el duende Jeromo o al duende Jeromo. ¿Y por qué prefieres más a este personaje? Aquí deben argumentar por qué lo prefieren. Y con esto estamos dando término a la clase de lenguaje de hoy, pero antes los quiero invitar a que busquen el texto de Leo primero, segundo básico, tomo 1, porque con este vamos a trabajar mañana. Recuerden,
Leo primero, segundo básico, tomo 1. Con este comenzamos a trabajar a partir de mañana. Así que por favor, para que lo tengan a mano. Un beso, cuídense mucho. Un beso aquí, un beso acá. Y se cuidan mucho y nos vemos en la siguiente clase.